Buen día, amigas. Qué gusto volvernos a encontrar nuevamente en este podcast. Nos da mucho gusto que puedan acompañarnos nuevamente esta mañana y hablaremos de un tema muy interesante e importante que sin duda tal vez algunos se van a identificar, tal vez algunos puedan recordar que a lo mejor han estado rodeados o han tenido cerca alguna persona que está pasando este tipo de situación. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la ansiedad. Sin duda un tema importante, un tema que a lo mejor a veces son de los que decíamos la semana pasada, temas difíciles que no nos gusta abordar, pero que están presentes, ¿no? en las vidas diarias de personas. Y fíjate, Ana, bueno, le doy la bienvenida a Ana, pero me quería introducir un poquito de... Parte de la ansiedad es por la naturaleza caída que tenemos, ¿no? Y la ansiedad que muchas veces vivimos o pasamos es en base a la mente o el alma que nos perturban, ¿no? O nos llevan a este tipo de como desesperación o angustia. Pero bueno, te doy el lugar para que saludes. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué gusto que nos acompañan una semana más, un sábado más. Y bueno, queremos seguir dando como continuidad a los temas que hemos estado hablando y tocábamos un poco la semana pasada acerca de cosas que afectan la identidad y vemos cómo de pronto Dios nos ha dado un diseño, un propósito y a veces podemos como dudar o no podemos a veces creer o como alinearnos a eso que Dios nos ha llamado a hacer y hay de pronto ciertos factores que vienen y afectan y la ansiedad es uno de esos que nos detiene de cumplir el llamado que Dios nos ha dado. El domingo mi esposo predicaba en la iglesia acerca de este tema de la ansiedad y de pronto él mencionaba como que te aquieta y como que a mí me causó como rareza porque la ansiedad, quienes lo han padecido o quienes de pronto lo hemos sentido, es como precisamente como mucha desesperación, es como la palabra lo dice, ¿no? Estar ansiosos. Pero meditando en lo que él me decía y cómo lo aplicaba es de te distraes tanto en el problema porque casi siempre está causado por algo, el temor a una decisión, el temor a enfrentar una situación, estás enfrentando un problema y de pronto, ay, no quiero ir a tal lugar. Hemos pasado desde chicos a veces con esta situación, pero a veces no han sido como problemas tan grandes como hoy en día de pronto ya se empiezan a ver que son trastornos de ansiedad. Uh-huh. Hay veces, a mí me pasaba, ¿no? Que cuando iba a ir a un campamento de la iglesia estaba toda ansiosa, no en una forma negativa, sino no podía dormir porque ya quería que fuera el día siguiente y estaba despierta y despierta. No concilias el sueño, ¿no? Entonces de pronto hemos sentido ansiedad, pero a veces no se ha canalizado de la manera correcta y al no canalizarla de la manera correcta, estas nos distraen, nos desenfoca y por eso nos aquieta de cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas y es por eso que debemos de echar toda nuestra ansiedad, como dice la palabra, delante de Dios para poder nosotros estar sobrios, para que nosotros podamos estar objetivos, porque ciertamente cuando estamos ansiosos vemos el problema tan grande y no nos da miedo. Y hablábamos acerca de episodios pasados, acerca de Débora y de Barak, cómo él había tenido una indicación de parte de Dios sobre ir y conquistar, sobre ir y hacer guerra, y él estaba temeroso porque a lo mejor no contaba con los recursos que él consideraba en su lógica necesarios para cumplir la tarea, y viene Débora y lo confronta, ¿verdad? Y creo que él estaba como de alguna manera estando ansioso. La ansiedad es un temor como extremo, ¿no? Uh-huh. A algo. Fíjate que ahorita que te escuchaba acerca de canalizar, ¿no? A canalizar bien o estar entendidos qué es la ansiedad. Y la ansiedad, pues obviamente estaba viendo ciertas definiciones y es una emoción
pero desproporcionada, ¿no? Tenemos que entender, como lo hemos dicho en capítulos anteriores, que pues sin duda Dios ha puesto en nosotros las emociones, pero cuando no están bien dirigidas, cuando no están siendo llevadas correctamente, salen de su proporción, ¿no? Como en este caso la ansiedad, y como bien decías, Ana, ahorita, la ansiedad pues es angustia, lleva miedo, es inquietud, ¿no? Es tensión, estar preocupado. Muchas veces la preocupación nos lleva también a la ansiedad y puede llevarnos incluso a la depresión. Estaba leyendo acerca sobre esto y gente ha llegado a este punto de llegar a una depresión incluso severa, por un tipo de ansiedad que maneja fuerte, ¿no? Y como bien decías ahorita, pero yo creo que la palabra, siempre lo hemos dicho, es suficiente, y como citabas ahorita en Pedro, cuando dice que echamos toda ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros y hay solución para esto, y hay muchas situaciones difíciles por las que podríamos pasar por ansiedad, como tú lo decías, cosas que, como se llama este podcast, ¿no? Prácticas o de la vida diaria que atravesamos, por las que podamos nosotros, ya sea como una persona sin el conocimiento de Dios, como un creyente que pudiera estar pasando por este tipo de ansiedad. Y fíjate, Ana, que me quedaba pensando mucho porque aún en la Biblia podemos ver estos tipos de episodios que le sucedieron a personas que ya conocían a Dios, porque a veces tenemos como que esta idea de que no cerrada, ¿no? De que no, es que como tú siendo un hijo de Dios vas a andar diciendo que como que sientes ansiedad, pero en la palabra lo vemos. O sea, hay personajes en la Biblia donde Dios está revelando este tipo de debilidad, de esta emoción no controlada, con un propósito. Sabemos cuál es el propósito, y el propósito obviamente siempre es voltear a ver a Dios, ¿no? Voltear a ver a Cristo, que Él es suficiente. Y fíjate que quiero compartirles un poquito sobre una historia, y esta es la historia de Jacob en Génesis 32, del 6 al 7. Dice que Jacob vivió un momento muy difícil donde tuvo gran temor y estuvo angustiado en extremo, cuando él es informado de que su hermano Esaú venía a recibirlo, y le dicen, viene a recibirte con 400 hombres, y literal la palabra lo dice en el versículo 7, dice, y Jacob se angustió y tuvo gran temor. O sea, ¿cuándo podemos nosotros tener tipos de ansiedades? Cuando a lo mejor tenemos un encuentro con alguien que quizás tenemos que confrontar alguna situación, cuando tenemos un evento o vamos a tener un encuentro con una persona que quizás nos dañó en el pasado, es cuando pudiéramos pasar a estos tipos de ansiedades. Y ahorita que recordabas lo de Débora, en Esther también hay otro episodio que podemos ver de ansiedad, cuando en el capítulo 4 ella, en el versículo 16, ya cuando Mardoqueo manda a ella el escrito del decreto que había dado el rey, ella sugiere que toda la gente o todo su pueblo se ponga en ayuno constante, ¿no? Por ella, por el encuentro que iba a tener con el rey, ¿no? Al ir a hablar. Y algo de cuando también pudiéramos pasar ansiedad, o que puede propiciar ansiedades, cuando estamos esperando tal vez un resultado médico. Estamos esperando tal vez una sentencia de algún veredicto, algo fiscal que tengamos, algo legal. Cuando estamos esperando la respuesta si me van a contratar en un trabajo o no, podemos ir a esos tipos, ¿no? Podemos tener tipos de ansiedades, ¿no? Y que los vemos en la palabra, porque el hecho de que ella promoviera que se ayunara por ella es que había un tiempo de angustia. Sí, o sea, la ansiedad en sí es el excesivo temor hacia algo futuro, cuando no tienes la certeza de qué va a venir, cómo lo vas a afrontar. Por eso a veces como que está esa parálisis de no quiero que pase, o a la vez ya quiero que pase, y a veces hay mucho temor. Muchas veces ha pasado de que estás con todo el estrés, que renuncias a hacer muchas cosas que pudieran ser padres, que pudieran ser representar retos, porque dices, no, yo jamás voy a hacer esto porque me da mucho miedo. Eso es la ansiedad, lo que te lleva a detenerte, y eso de la ansiedad es algo que se tiene que trabajar.
muchas veces en lo natural, a veces no queremos afrontar ciertas cosas que nos van a causar tensión. A veces no vas a querer como de pronto, como mencionabas, ir a un examen, no sé, algo que lo que tú estés a prueba, pues cuesta. O cuando sabes que simplemente el hecho de hablar con ciertas personas va a causar cierta tensión, es algo que en lo natural y en lo humano es algo como incómodo y esto genera como cierta resistencia, pero es bien importante que nosotros podamos detenernos y poder como reflexionar en ok, ¿qué me está pasando? Voy a detenerme, hay ciertos como tips que a veces dan de tienes que aprender a respirar, tienes que ir a caminar, tienes que tomarte un té, tienes que aprender a relajarte, tienes que tomar como esa disciplina o esa iniciativa de aprender a tener dominio propio, que es lo que nos llama la Escritura, que el Espíritu Santo nos da este fruto, pero tenemos que aprender a disciplinarnos, porque muchas veces, como tú mencionaste ahorita, en nuestra naturaleza carnal, nosotros enfrentamos muchas emociones, somos diseñados con emociones, pero hay emociones negativas que nos hacen daño y hay emociones negativas que en situaciones cotidianas de la vida vamos a experimentar y es bien importante no que estemos nada más como en ese abuso de emociones, sino que tomamos un momento de reflexión para decir, ok, ¿qué me está pasando? Porque a veces simplemente estamos en la emoción y en el impulso. Y así se convierte un hábito en nuestras vidas y vamos destruyendo todo lo que está a nuestro paso, ¿no? Entonces es importante el que podamos detenernos, ok, ¿qué estoy sintiendo? A mí me pasó hace una temporada atrás, que yo estaba así como que sintiéndome una súper mal persona porque estaba sintiendo emociones que decía, esto no es correcto. Yo les había contado que yo reprimía mucho las emociones porque yo decía, no puedo estar enojada, no puedo estar triste porque viene Cristo y me va a encontrar y no me va a llevar. O sea, yo crecí con ese evangelio de pues el rapto y todo eso, entonces yo tenía mucho miedo de poder hacer algo que me separara de Dios, ¿no? Entonces yo no me enojaba, yo no ponía límites, yo, así como que llevé gran parte de mi vida, de mi adolescencia y todo eso, hasta que ya llegó un proceso en el cual tuve que aprender y ha sido difícil a controlar esas emociones y de hecho mi esposo decía el domingo, ya como que se da cuenta, ¿por qué? Porque tienes que darte cuenta que este no es el diseño que Dios creó para ti. Entonces, ok, ¿qué está pasando? Y primero yo, cuando empecé a sentir estas emociones, yo me sentía la peor cristiana y decía, ¿cómo puedo estar batallando con esto? Pero después entendí y vino a mi pensamiento a ver, espérate, escúchate un poquito tú. ¿Qué estás sintiendo? No, pues estoy sintiendo incomodidad. Ok, ¿por qué te estás sintiendo incómoda? ¿Qué te está causando esta ansiedad? Entonces, a lo mejor no es que quieras huir de la situación, sino simplemente a lo mejor tienes que aprender a poner límites de la manera que tú puedas sentirte tranquila y confiada, porque la ansiedad va a perturbarte. Entonces, como que empecé como a escuchar un poco y a conocerme, y creo que la palabra de Dios nos lleva a conocer a Dios, nos lleva a conocernos a nosotros, y parte de ese conocernos a nosotros es, ok, Dios me diseñó de esta manera, pero cuando hay cierto abuso de mi persona, cuando me expongo a ciertos tratos, entonces todo este diseño que Dios creó se empieza a distorsionar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cuidar el diseño que Dios me dio. ¿Qué tengo que hacer? Cuidar todo lo que está a mi alrededor. Cuidar mi corazón, que es algo que la palabra nos enseña, que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida, de él brota la vida. Entonces, toma tiempo el podernos conocer, pero no solamente es decir, pues es que así soy enojona. Ajá, no. De pronto yo, después de la situación con mi papá, empecé con una situación emocional muy fuerte que he hablado contigo, que tuve que hablar con mis pastores y decir, estoy batallando con esta situación, porque hay un proceso del cual
antes de que pasara todo esto de mi papá, Dios me había advertido que iba a llevar a un proceso para alinearme. Entonces era un proceso de crecimiento y tenemos que entender que muchas veces no es por cuestión de pecado, no es porque seamos necios, sino Dios nos está llevando en algo para hacernos crecer, para hacernos entender, porque hay cosas que no nos pueden seguir deteniendo. Hay mentiras que el diablo quiso sembrar en nosotros que no nos pueden seguir deteniendo. Entonces yo tuve que pedir ayuda para que pudieran entender el proceso en el que estoy y me siento como las que van manejando. Cuidado porque va aprendiendo. Y pudiera ser chusco, pero a veces no tomamos esta responsabilidad de conocernos y nos apropiamos de decir, es que así soy, este es mi carácter, y no, este no es el diseño que Dios nos ha dado. Tenemos que trabajar para poder tener dominio propio, y por eso digo, nos conocemos, pero en la medida que conozco que esto no corresponde al diseño que Dios me dio, lo entrego a Dios. Y es bien importante eso que dices, Ana, porque hay angustia que es como natural, ¿no? Por decir, ay, creo que se me quedó prendido el foco. O sea, bueno, me angustié a lo mejor porque dije, chin, se va a gastar luz, ¿no? Pero cuando esta angustia nos lleva a la ansiedad, cuando se desproporciona, como decíamos, esta emoción, y es cuando ya que caemos en incertidumbre o desesperanza, que es todo lo contrario a Dios, ¿no? A que en Él hay esperanza, en Él hay vida, y es importante que, como tú decías ahorita, podamos esta emoción que estoy sintiendo, centrarla en base al diseño divino, en base a la palabra de Dios, qué es lo que Él dice. Y fíjate que hay algo muy importante ahí en Filipenses 4, en el versículo del 6 al 9, y me gustaría mucho que pudiéramos meditar un poquito en este versículo, porque hay mandatos de Dios para nosotras. Dice ahí en el versículo Filipenses 4, 6, del 6 al 9, dice el versículo 6, dice, por nada estéis afanosos. ¿Y cuál es el mandato de Dios para nosotros ahí? No estés afanoso, ¿no? Seguramente muchas de las veces que por las que nosotros hemos caído en ansiedad es porque nos afanamos en ese pensamiento, como decías ahorita, ¿no? Estamos piense y piense, y ahí ya se desproporcionó porque ya nos llevó a incertidumbre, ¿no? A veces estamos especulando muchas cosas que todavía no suceden, ¿no? Y ya estamos nosotras, la emoción se desproporciona al grado que nos lleva a una ansiedad donde, como tú dices, nos paraliza, porque estamos viendo hacia esa situación que estamos enfrentando, que nuestra mirada se desvía de quién es Cristo, ¿no? Y lo que Él es por nosotros. Y algo que dice ahí también muy importante en Filipenses 6, dice, con acción de gracias. Estos mandatos de no te afanes y orar con acción de gracias. Es que, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra? Somos llamados ¿a qué? A sustituir, esas son las acciones, a sustituir por pensamientos verdaderos estas emociones que se están desproporcionando, ¿no? De temor o de angustia. Sí, lo que pasa es que cuando ya es un trastorno, es algo que ya supera y sobrepasa y se convierte en una obsesión. Sí. Por eso hay trastornos compulsivos, obsesivos, y de pronto, aunque tú quieras y conoces la palabra, que debes de confiar y que debes de hacer, a veces no disciplinamos nuestra mente, y ahí es un campo de batalla impresionante, porque constantemente están viniendo dardos, y pareciera que a veces echamos nuestra ansiedad sobre Dios, y al día siguiente recogemos la ansiedad y volvemos a reproducir toda esa plática que no está, que la estamos inventando y recreando, y nos estamos nosotros perturbando. Y es bien importante que podamos cuidar nuestros pensamientos, porque esos se convierten en fortalezas, en los cuales mencionaba mi esposo el domingo. La ansiedad en sí es algo parte de lo humano, de la carnalidad quizá, pero que la ansiedad nos puede llevar a simplemente dejar de hacer lo que Dios nos mandó a hacer, nos puede llevar a estar distraídos, como les había mencionado, nos puede llevar a no creer y no obedecer el mandato que Dios nos ha dado. Es decir, estamos distraídos
tanto en el problema que dejamos de hacer lo que Dios nos encargó, que es dar gracias, que estar pensando lo bueno, lo que es de buen nombre, lo que es digno de alabanza. Entonces nuestro cerebro está diseñado a pensar esas cosas buenas, a funcionar correctamente, pero cuando nosotros decidimos escoger la ansiedad, escogemos lo malo, el temor, cuando nosotros escogemos todas esas cosas que el Satanás quiere traer sobre nuestras vidas y las abrazamos, es ahí donde nosotros nos convertimos presas de eso, y es por eso bien importante que podamos reconocerlo. Dios no se asusta, Él mismo te invita. Yo creo que estos pasajes no existieran si fuera, o sea, si no fuera algo normal, pero Dios nos invita porque conoce nuestra naturaleza y nuestra humanidad, y dice aquí Primera de Pedro, el capítulo 5, versículo desde el 6 lo voy a leer hasta el 9. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, a cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y esto es algo que muchos hemos experimentado a diferente magnitud, y a nosotros como cristianos no nos corresponde juzgar, nos corresponde acompañar, ayudar, motivarnos, soportándonos los unos a los otros para poder levantarnos. Y creo que muchas veces cuando una persona está sintiéndose ansiosa, recibe más juicio y de pronto se siente más confundida porque dice, ay, estoy actuando muy mal, pero realmente esto que estoy sintiendo es real. Hace un tiempo atrás también hablaba con una persona y me empezaba a contar su situación. Ella fue diagnosticada con ansiedad y ya necesitaba medicamento, y la verdad ha pasado muchas situaciones bien fuertes que al yo escucharla yo decía, te abrazo y te entiendo, porque son cosas que hemos vivido y que yo para nada puedo juzgarte, pero puedo animarte a creer que Dios quiere y puede ayudarte a salir de ahí. Ella de pronto me decía, es que ya intenté hacer todo, o sea, yo ya cambié mis hábitos alimenticios, ya voy al gimnasio, estoy yendo a psicólogo. Yo le decía, ok, es bueno que hagas todo esto, pero te falta venir a Cristo, porque nosotros somos alma, cuerpo y espíritu, y no podemos separar todas las cosas, no podemos ir nada más a lo espiritual, porque a veces hay cosas físicas que tenemos que cuidar. Les voy a confesar algo, no me juzguen. Yo hace un tiempo atrás, empecé con mucho cambio, desde que mi hijo Samuel nació, pues yo perdí mi matriz porque tenía placenta previa, entonces me hicieron una histerectomía, y pues esto trae muchos cambios en mi cuerpo. Entonces yo no tengo manera de darme cuenta cuando va a venir mi periodo, entonces no me doy cuenta cuando ando de pronto chippy o enojona, entonces de pronto como que yo ando con las miles de emociones. Y empecé, pues obviamente traía lo del duelo de mi papá, y voy y me checo con una persona y me diagnostica con ansiedad, y cuando me dice que tengo eso, literal sentí que algo vino sobre mí como si me abrazara. Sentí como temor y como nervio de decir, ¿cómo puedo? O sea, qué fuerte, ¿no? Que te digan, tienes esto. Y obviamente yo dije, ok, no me voy a paniquear, voy a orar, sé que Dios me va a sacar de esto. Entonces me voy como sintiéndome como cuando te dan un mal diagnóstico, ¿no? Que no quieres escuchar, y yo, no sé qué va a pasar conmigo, o sea, obviamente voy a tratar de salir adelante, pero fue algo como que no esperé. Después pasa el tiempo y sigo con mis achaques de la edad también, y voy con mi doctora, y me empieza a revisar y me empieza a decir, ay, mira, Ana, estás baja en estrógenos, muy probablemente vayas a andar muy irritable, muy probablemente vayas a andar muy chippy, con cambios de hormonas. Ahorita no es mucho el problema, te vamos a estar revisando, pero puedes salir a caminar, haz cosas para que puedas liberar esta hormona de manera natural, porque recuerden que pues nosotros segregamos en nuestro cerebro ciertas hormonas que nos ayudan a la felicidad, pero cuando estas están en la baja, pues obviamente vienen situaciones que nos
nos cambia nuestro estado de ánimo y no podemos estar como de manera objetiva, o de pronto nos pueden ver como que bien tranquilas y luego de repente como que, ¿qué te pasó? O sea, ¿por qué estás pensando así? Entonces yo entendí que estoy en un proceso físico también. O sea, puede haber una lucha espiritual, sí, sin duda, el adversario está buscando matar, hurtar y destruir. O sea, eso tenemos que saber que aunque no lo veamos, el mundo espiritual existe. Pero también yo sabía que tenía que cuidar cosas en mi físico por cuanto he pasado por ciertos cambios físicos de cirugías y de, pues, de la edad y todo eso. Pero también sabía que estaba en un proceso emocional. Entonces, tenemos que aprender a trabajar estas 3 áreas, porque de pronto nada más queremos estar orando, y no digo que con esto sea mal, es lo mejor que podemos hacer. Solamente Dios puede cubrir y sanar y saciar toda nuestra necesidad. Los médicos, los psicólogos, los psiquiátricos te van a dar medicina, te van a dar un tratamiento, pero así como toda ciencia tiene un límite. Pero eso no quiere decir que sean malos. Te va a ayudar el tratamiento. Pero solamente Dios tiene el poder y autoridad para hacer milagros en tu vida. Entonces, por eso yo le decía a esta chica, estás haciendo bien, pero tienes que ir a Cristo. Solamente Él puede traerte libertad. Solo Él puede ayudarte. Si ella solamente se hubiese ido a lo espiritual, a lo mejor como quiera hubiese sentido ciertos cambios. ¿Por qué? Porque había situaciones en su cuerpo que trabajar, en sus emociones que confrontar. Y es bien importante que podamos ser integrales en todo lo que nosotros hacemos, pensamos y decimos. No solamente religiosos, sino seamos prácticos en nuestra manera de vivir, y que con todo lo que somos podamos agradar a Dios y ser imitadores de Cristo. Sí, sin duda todo proceso muestran y nos revelan, ¿no? La intención por la que Dios nos está permitiendo pasar por eso. Y como tú decías, algo bien importante, y volvemos a retomar la importancia en la iglesia sobre el acompañamiento. Es importante que podamos tener personas cercanas, ¿no? Que cuando estés pasando esos momentos de ansiedad, ¿no? El poder tener a alguien que te pueda llevar a recordar las verdades de Dios, ¿no? Ahorita, ahí en Filipenses, y tú lo citaste ahorita, Pablo habla y nos llama a llevar nuestros pensamientos a lo verdadero, a lo honesto, a lo justo, y empieza a dar una lista, ¿no? De todo, a cómo tenemos que nosotros llevar nuestra mente, someter nuestras emociones a estos pensamientos, ¿no? Y algo muy importante, y creo que, como tú decías ahorita, la cura para la ansiedad siempre es el saber yo quién es Dios, qué es lo que Él puede hacer por mí. Y es importante que nos podamos preguntar este tipo de preguntas, ¿no? ¿Qué es lo verdadero? Porque aquí Pablo, por decir en Filipenses, está diciendo todo lo que es verdadero, en eso pensad, ¿no? ¿Qué es lo verdadero? Bueno, la palabra dice que Cristo es la verdad, el camino y la vida. Y me acordaba mucho de un salmo, que es el Salmo 46:10. Y esta es la importancia de que cuando nosotros vamos a la palabra, podemos conocer quién es Él. Y dice este salmo, dice, estad quietos y conocer que yo soy Dios. Entonces yo tengo que hablar a mi mente y tengo que llevar a mi mente a esa emoción, a centrarla y decir, recuerda quién es el Dios soberano. Estate quieto, o sea, yo misma, como tú decías, me tengo que disciplinar desde lo físico, obviamente, porque como tú decías, escuchaba una vez una predicación y un pastor decía, hay veces que hay ocasiones que me han tocado personas que se acercan a mí y me dicen, es que siento que el enemigo me está haciendo estas cosas, ¿no? Y siento esta angustia y esta desesperación y no puedo dormir. Y le decía el pastor, y yo algunas ocasiones, dice, he identificado prontamente cuál es el problema, ¿no? Y le pregunto, hermano, ¿cuántas horas está durmiendo? No, pues 5 horas. Bueno, hermano, no es un ataque del enemigo, es que es una irresponsabilidad que usted no está físicamente cuidando ese templo de Dios, ¿no? Que también nos habla sobre ser diligentes en él, ¿no? Y algo que lo podemos ver igual incluso científicamente es que se dice que el sueño o el descanso son esenciales en nuestras vidas, ¿no? Si no andamos así como que todos como malhumorados y a veces lo relacionamos, no digo que no, como decíamos ahorita, el enemigo está ahí buscando, pero por cuanto estamos débiles y que ni siquiera estamos descansando bien,
nos gancha, ¿no? Sí, tenemos que ser bien entendidos en que Dios nos llama al orden, porque Dios es un Dios de orden. Sí. Y si nosotros de pronto queremos como andar en lo espiritual, dando mucha oración y muchos versículos, pero en nuestra vida secular o nuestra vida como práctica o en nuestra vida diaria somos desordenados, va a haber como estas consecuencias, ¿no? No puede una persona que de pronto ya por la edad, por enfermedad, por ejemplo, de diabetes, que sabe que son áreas que tiene que cuidar sus niveles de azúcar, sería irresponsable de su parte el empezarse a comer pan y dulces y todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Disciplinarse. Y creo que este versículo que les leía acerca de humillarnos, habla que podamos tener un reconocimiento y dependencia, y creo que a veces eso nos cuesta mucho, el podernos detener para poder examinarnos, para poder reflexionar cómo está caminando nuestra vida. Por eso yo admiro al salmista, que vemos que era con muchas emociones, pero él le decía a Dios, examíname, pruébame, muéstrame si hay algo que tengo que entregarte. Sí. Y vemos que aunque David pecó, fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque él sabía reconocer y rendir, y aun cuando pecó y que batallaba y que dice, mis huesos se secaban, él pudo ir a confesar, y es por eso que yo les invito, reconozcan y confiesen delante de Dios, porque Él es fiel y justo para perdonarte. Él quiere ayudarte, pero si tú no estás dispuesta a abrir, a mostrar esas áreas sensibles y vulnerables, entonces estás impidiendo la obra de Dios en tu vida. Y la ansiedad es precisamente el poder sentirnos vulnerables ante ciertas acciones, situaciones o personas y no estar dispuestos a tomar acción. Sí, es importante. Yo creo que las cosas cambian cuando nosotros nombramos el nombre de Cristo en cualquier situación, ¿no? Cuando nosotros sacamos a Cristo de la ecuación, cuando, como platicamos en un principio iniciando, nos centramos más en la situación que estamos llevando o viviendo, nos afanamos y nos lleva a la incertidumbre y desesperanza, ya lo sacamos de la ecuación, ¿no? Y es cuando se desproporciona esta emoción que debe estar sometida al Espíritu Santo, debe estar sometida al poderío de Dios, y es una realidad que vamos a enfrentar estas cosas. ¿Sí? O sea, no quiere decir que tú ya estás en el camino del Señor y que ya no van a suceder estas cosas. Sí, es una realidad que vamos a estar enfrentando estas cosas de momentos difíciles, situaciones o dificultades, porque la misma palabra nos dice, ¿no? El Salmo 23 dice que andaremos a lo mejor por sombra de valle de muerte. Pero hay algo muy importante, y ahí esa es la clave, el que nosotros podamos recordar, ¿no? Cuando yo entiendo y yo recuerdo que yo tengo un buen pastor que ha dado su vida por mí, que ese buen pastor ama mi alma y que su vara y su callado me alientan cuando yo estoy en esos momentos difíciles. Esa es la paz que me trae y me viene a mí. Es cuando mi emoción se somete al Espíritu y entonces la paz de Dios me gobierna y descanso en Él, ¿no? Cuando yo estoy entendida en esto, en que Él está en cuidado de mí. Entonces, yo creo que, como iniciábamos, necesitamos aprender a sustituir estos afanes por las verdades de la palabra de Dios. Sí, totalmente. La ansiedad es un temor que se desborda y a veces es por traumas, por situaciones, a veces por accidentes, y empiezan esos ataques de ansiedad, no quiero volver a repetir. Y es ahí donde nosotros tenemos, como mencionas, que ir a Dios y poder entender su cuidado, su amor, su misericordia, su soberanía, poder descansar en quién Él es y quién somos nosotros en Él. Somos más que vencedores. Él pagó el precio en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados, pero también ganó todas nuestras batallas, y juntamente con Él somos más que vencedores. Entonces, yo les animo, hermanas, amigas, a que puedan permitir la obra del Espíritu Santo en sus vidas, que puedan permitirle a Dios el que pueda ordenarles, que pueda hablarles a su espíritu para que puedan confrontar y afrontar áreas en su vida que tienen que ser rendidas a Él, donde tiene que Él tomar gobierno, porque todo aquello que nosotros no rendimos nos gobierna.
Entonces es bien importante rendir a Dios para que Él gobierne nuestras vidas y entonces verdaderamente poder gozar de esa paz sobrenatural. Que pudieran haber circunstancias en el mundo y aflicción, sí, pero nosotros estamos centradas y convencidas de que Él es por nosotros y si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Entonces Sí, las Señor. invitamos a que puedan abrir su corazón a Dios, que puedan ser sinceras delante de Él y que puedan tomar su mano y afrontar cada situación de sus vidas porque Dios les ha dado victoria. Así es, y una recomendación, si tú estás pasando por un momento de ansiedad, no te alejes, no te quedes solo, busca ayuda. Si te somos de utilidad, créeme que aquí estamos con todo nuestro corazón para ayudarte. Si estás viendo este podcast, puedes acercarte a nosotras o buscar a alguien donde tú te encuentres, alguien que tenga esta dirección o sabiduría de parte de Dios, porque hay una solución para esto. Dios quiere traer paz a tu vida y como decía Ana, es aprender a vivir en el diseño divino de Dios. Que te bendiga Dios. Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana.